Écho d'Amérique latine, c'est maintenant. Attention, vos oreilles risquent d'y prendre goût. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Radio Pluriel sur Internet, radiopluriel.fr. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos el día de hoy en Eco de América Latina, el día de hoy sábado 26 de noviembre. Esta emisión está dedicada a Jaime Casas, un escritor chileno que estuvo aquí visitándonos en León durante el Festival de Bellas Latinas y le hemos hecho una entrevista especialmente para Eco de América Latina. Pero antes de comenzar, avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous écoutent hebdomadairement. C'est l'émission Eco d'Amérique latine et Eco d'Amérique latine aujourd'hui est dédié à un écrivain, Jaime Casas, un écrivain chilien qui était au passage dans le cadre du festival Bellas Latinas, Belles Latines, qui se tient comme chaque année au mois de octobre-novembre ici à Lyon, mais aussi dans toute la France. Jaime Casas nos concedió, il nous a donné un entretien, il nous a permis de j'allais dire charlar, de parler, discuter longuement avec lui. Donc nous avons un entretien avec lui. Nous avons aussi un entretien avec l'éditeur qui a traduit ces romans et ces livres en français. Et nous allons aussi avoir un entretien avec les ateliers du Tilde, qui est une éditoriale qui se trouve ici à Lyon, mais dont on fera une émission ultérieurement consacrée simplement à cette maison d'édition. Pour le momento, les informations, comme chaque semaine, qu'est-ce qui s'est passé en Amérique latine, et tous les titres des journaux ne parlent que du décès de Fidel Castro. Dans tous les journaux de toute l'Amérique latine et même d'autres pays, c'est le décès de Fidel Castro, qui a été annoncé par son frère Raúl Castro. Se han decretado 9 días de luto, según el Consejo de Estado cubano, por la muerte de Fidel Castro. Fidel Castro murió este viernes a los 90 años en La Habana y sus restos serán trasladados a su ciudad natal ulteriormente. Pero por el momento 9 días de luto se han decretado en Cuba debido a este acontecimiento. Yo les recomiendo que accedan a cualquier periódico diario cotidiano de América Latina. Tendrán absolutamente los detalles que se han publicado, que se han emitido por parte del gobierno cubano. En otro tema, este jueves 24 hubo en la Ciudad de México, en el Palacio de las Bellas Artes, un festival que se llama Festival 100 Mujeres. Este festival es organizado por la BBC Mundo desde hace 3 años. Es un festival anual y se busca dar a conocer experiencias de vida y resaltar los aportes que las mujeres han hecho en diversos ámbitos y países. Y este festival dura durante todo el fin de semana. En otras latitudes, un poco más al Centroamérica, tenemos desafortunadamente varios acontecimientos en Nicaragua y en El Salvador. Hubo primero que nada un huracán
en Nicaragua, que está actualmente bajo estado de emergencia. Todo el país se encuentra bajo estado de emergencia, dado que el huracán Otto, de categoría 2, coincidió con un tremendo terremoto este jueves. Este fue de magnitud 7, fue a las 12:43 hora local, hora internacional. Aquí en Francia eran las 19:43. El epicentro de este terremoto se dio en Puerto Triunfo, es decir, la costa pacífica de El Salvador, y desafortunadamente pues por el momento se han reportado únicamente daños materiales, pues no se tienen en cuenta el número de víctimas aún, si víctimas hubiera. En otra temática, el brasileño Ronaldo Tenorio es el único latinoamericano que se ha incluido en la lista de innovadores como jóvenes emprendedores, según el MIT, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que cada año publica una lista de innovadores de menores de 36 años. Este joven, Ronaldo Tenorio, brasileño de 30 años, creó una aplicación que traduce los mensajes en portugués, de portugués al lenguaje de señas. Hay que destacar que según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, hay en nuestro mundo 360 millones de personas que sufren de sordera. De ahí que la aplicación que haya sido creada por Ronaldo Tenorio sea considerada como una aplicación útil para el mundo entero, pero especialmente para las personas que padecen de alguna sordera, y por el momento es únicamente de portugués al lenguaje de señas. Bien, pues vamos a continuar con nuestra emisión. Esta emisión es una emisión chilena completamente, puesto que tenemos a un escritor chileno y tenemos a un músico chileno que ha pasado a nuestro estudio aquí en Radio Pluriel. Hace algunas semanas estuvo Iván Latapia presentándonos su nuevo álbum que se llama Hemisferio, el cual estaremos escuchando el día de hoy. Iván Latapia presentó aquí en Radio Pluriel a su Nuen Trío con este nuevo álbum Hemisferio, y por el momento vamos a escuchar Travesía.
saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Écho d'Amérique latine. Toute la diversité de l'Amérique latine, hablando en espagnol, une mosaïque de culture. Écho d'Amérique latine. Écoutez les rythmes, les sons et les gens des pays latino-américains sur Radio Pluriel 91.5. Bueno, pues como les habíamos anunciado al principio de esta emisión Eco de América Latina, el día de hoy tenemos una serie de entrevistas realizadas con el escritor chileno Jaime Casas. Jaime Casas ha publicado en francés aquí con la editorial L'Atelier du Tilde, que es una editorial francesa y ubicada aquí en León, que más tarde nos dará una entrevista acerca de cómo eligen los manuscritos y un poco por qué Jaime Casas. Jaime Casas nos viene a presentar Le maquilleur de cadavres. Es un título un poco especial, El maquillador de cadáveres. El maquillador de cadáveres es una novela chilena. Es una novela que se desarrolla en el mágico sur. Es una novela en la cual el personaje principal, es un hijo es una figura especial. Es una figura especial porque Pancho Veloso, que se llama, es un artesano que hace de la muerte su oficio. Es a partir de unas virtuosas manos que buscan de cambiar, transformar ese rigor mortis, ese rictus mortis, para darle una buena cara al difunto en la despedida que hace a sus familiares y amigos. Como pone aquí Jaime Casas, la habilidad de unas manos inquietas que forman el carácter de un personaje a veces perverso y en ocasiones tierno. Pero sin decirles más, escuchemos primero que nada, yo le hice la pregunta, ¿cómo nace, cómo se crea un escritor? ¿Quién es Jaime Casas? Para contestar correctamente debe hablar por lo menos una semana, pero voy a hacer un resumen. Yo soy un hombre de Chile, que lo fundamental de mi vida es que durante la Unidad Popular, yo tenía 21 años cuando eso empezó, y por contactos que tenía de mi trabajo anterior, revolucionario, me invitaron a participar en la dirección de un servicio del agro, INDAP, que es muy importante, con 4.300 funcionarios en todo el país, y entré a trabajar ayudando al vicepresidente de esa institución que era compañero mío de otras luchas y que había estado clandestino en el gobierno de Frei, y cuando Allende salió lo indultó, entonces pasó de ser presidiario a vicepresidente. Entonces trabajé con él y de ahí me fui a trabajar al sur, pero antes yo había estado estudiando, cuando era más joven, en el pedagógico, filosofía, sociología, periodismo y esas cosas, y dejé todo eso por irme al campo, ¿no? ¿Por qué irte al campo? Mira, fue una elección hermosa, una de las más hermosas de mi vida, porque en realidad yo me di cuenta que en Chile estaba ocurriendo un proceso insólito en el mundo, y lleno de equivocaciones. Es primera vez que un gobierno podía ser elegido democráticamente. Y yo estaba en la ultraizquierda tratando de tomar el poder con las armas, lo que era una ilusión tremenda, ¿no? Y entonces se planteó la posibilidad de que podríamos capturar el gobierno con votos. Yo nunca he votado en mi vida, no me gusta la democracia representativa, pero pensamos un grupo que era mejor tener un gobierno que no nos disparara a uno que nos dispara, ¿no? Entonces podíamos hacer el trabajo de base mejor. Y en ese momento ya estaba abandonando la pretensión de tomar el poder, empezando a acunar la idea de levantar un poder propio por la base para imponerlo al que ya había, que es una política absolutamente diferente. Entonces pensé que era bueno trabajar con mapuche, pero mapuche tenían 400 años de lucha pendiente. ¿Estamos hablando de qué época? De 1969 a 1970. Me interesó los mapuches porque son 400 años de historia, de guerra, de dominación, de sufrimiento por saldar, son muchas cuentas por saldar, pero además que se iba a dar un proceso insólito. Hay modos de vida, modos de organización en el pueblo mapuche que son propios. Chile ha sido un país racista que cortó relaciones con su pueblo original
para mí siempre ha sido algo tan obvio que mientras Chile no reconozca ser un país mestizo, Chile no tiene ningún futuro. Así como las personas que no tienen raíces no tienen futuro, los países sin raíces no tienen futuro. Se van a dar vuelta en un círculo vicioso. Lo otro porque el movimiento obrero chileno, que era un movimiento muy antiguo para nuestros países, de fijas muchas décadas, era un movimiento lleno de vicios, lleno de los vicios del capitalismo, ¿verdad? Y este era un problema que estaba presente en la teoría de Marx. Y aquí yo podría extenderme, pero te digo simplemente que lo resumo de la siguiente manera. ¿Cómo pasas de esto a volverte escritor? Esto no lo vas a creer. Yo me quedé Tú dime. Yo me quedé a vivir clandestino en Chile después del golpe. Tú has de saber que yo trabajé en lo que se llamó el Poder Popular durante el gobierno de Allende y fundamentalmente consejos campesinos y cordones industriales. Es decir, también trabajé con obreros. Pero bueno, después del golpe fui uno de los locos que decidió quedarse. Con mi compañera, estaba casado. Mi compañera la conozco del año 66 y no nos hemos separado nunca. Qué bonito. Sí, es todo un lujo, ¿no? Entonces nuestros hijos son nuestros. Entonces viví clandestino y cambiaba de domicilio frecuentemente. Regularmente, sí. Claro, el problema más grave que tenía era que tenía una máquina Underwood de carro ancho y entonces de pronto necesitaba una chapa, una tapadera para mí y para mi máquina. A esta altura ya tenía 2 hijos, porque me quedé en dictadura y tuve hijos. Muchos me dijeron, bueno, es una locura. Yo dije, no. La felicidad es un asunto que resuelvo yo, no me lo resuelven los milicos, ¿no es cierto? Yo no pido libertad, yo desarrollo mi capacidad de ser libre y punto, y si no le gusta... Bueno, cuando estuve preso declaré mi calabozo territorio liberado, ¿te das cuenta? Entonces no es chiste esto. Y condené a todos los que estaban presos afuera a mantenerme mientras yo estuviera adentro. Entonces es un poco porfiado. Entonces esa vez me había cambiado recién de casa y era el único hombre adulto que estaba en la población en las horas en que los demás trabajan. La continuación de esta entrevista apasionante, porque es apasionante la vida que este hombre ha tenido y el amor que le tiene a la vida, que es una temática que abordaremos un poco más tarde. Mais je vais passer un petit peu en français pour nos amis francophones. Donc Jaime Casas nous explique comment il est devenu, suite à la situation politique au Chili, comment il a commencé à écrire, pour quelles raisons, et c'est ce qu'il va nous dire là actuellement, comment concrètement il est passé, il a fait des études en philosophie, lettres, autres, il a travaillé avec l'industrie, les syndicats, mais il va nous raconter exactement comment il a commencé, pourquoi il est dans cette clandestinité et il décide de commencer à écrire. De Latinas has venido a presentarnos Le maquilleur de cadavres, que en español, ¿cómo lo titulas? El maquillador de cadáveres. Muy bien, y he notado que en este libro es una cuestión de transformar, de embellecer un poco a los muertos. ¿Por qué esa
esa idea de embellecerlos. ¿Por qué los muertos? Y me lo preguntas tú, que en tu país hablan con los muertos. Ay, sí. Juan Rulfo. Sí, yo sé. Los hombre. muertos, los muertos que vos matasteis gozan de buena salud. Es cierto, es cierto, es cierto. No, mira, pero ese es un intento que hice yo hace 20 años por hacer un trabajo sobre la empatía. Sí. Y cuando uno se pone a pensar, uno se vuelve loco, empieza a urdir una historia y la cosa se complica. Entonces, pero lo que yo pretendía era hacer un estudio sobre la empatía, tú sabes, la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Muy necesaria estos días. Sí, y choqué con un problema de la formación intelectual de mi sociedad, que está educada por monstruos en teoría del conocimiento que nos han enseñado cosas espantosas como Kant, Hegel, Heidegger, etc., que han dejado la sensualidad y la filosofía tirada en el pozo de la basura. Esto viene de los griegos. Michel Onfray, por ejemplo, aquí en Francia ha hecho un trabajo magnífico de recuperación de la filosofía por la parte de sensualidad. Entonces, las grandes escuelas como los cínicos, por ejemplo, cínico es un garabato y es una insolencia, pero antes era un nombre de más prestigio de una escuela filosófica, de los que no se necesitaban más que lo que necesitaba un perro para vivir. Por eso sinus, cínico, ¿no? Y Epicuro era un gran asceta, era un hombre que se dedicaba a la contemplación. Luego la felicidad y el placer para él estaba en la renuncia a la demasía. Pero hoy día Epicuro es un desenfrenado. Entonces, los curitas y los filósofos malos han hecho un trabajo roedor de la cultura. Entonces un intelectual es un tipo de elevado pensamiento y un trabajador es un tipo de bajo organismo pegado al suelo. Y ojalá con la espalda siempre vuelta al sol, como los perros, los gatos, los vacunos. Entonces yo dije, no puede ser, yo necesito construir un personaje que la naturaleza haya creado como sensual inmediatamente, obligado a ser sensual. Porque nosotros estamos convencidos que nuestro sentido más desarrollado es la vista porque lo usamos más. Entonces, pero la vista nos transforma normalmente en observadores. Pero cuando hacemos el amor y usamos los deditos, ahí no hay nada que hacer. Y cuando escuchamos música, cerramos los ojos. Y entonces escuchamos cada instrumento. A veces yo me entretengo a la orilla del mar, cierro los ojos y trato de escuchar las gotas una a una. Bien, il nous explique ici la partie sensorielle, la partie que nous, dans cette société, nous avons un peu négligée, qu'on pense que la vue, c'est le premier sens, et pour lui, c'est non, c'est le toucher. Et il décrit plusieurs expériences qu'il essaye de découvrir avec la musique, la mer. Mais continuons cette explication. A escuchar, no una, pero un puñadito de gotas. Y no voy a descansar hasta que logre escuchar la sinfonía completa. Porque las sinfonías vienen de los ruidos de la naturaleza. Yo ya les contaba cómo hacía sonar mi cuchillo, y como un joropo, ¿no? O como un malambo. Entonces el personaje principal debía tener un tacto súper desarrollado. ¿Por qué? Porque viniera de estar obligado a hacer algo que los intelectuales no están obligados a hacer hoy día. Es decir, venir de haber estado con las manos en la masa. Venir de haber estado en contacto con la realidad. Venir de haber sentido la realidad, no de haberla pensado y observado a la distancia. Y entonces, de esa manera, él podía pensar lo que quisiera, con toda libertad, sin correr jamás el riesgo de transformarse en un intelectual. Eso me ha motivado. Y lo de los muertos es porque él debía tener la rara capacidad que tenemos todos y que no sabemos que tenemos, que es descubrir los sentimientos de los demás tocándole la cara o aplicando cualquier sentido. Entonces él podía poner las manos en los rostros de los muertos y captar el último sentimiento del hombre antes de morir. En la página 104 de tu libro, l'âme est tout juste un brouillard qui inonde les tissus, un sentiment... Une petite ombre qui traverse la face, pourtant me doit parvenir à la sentir dans toute sa dimension. Âme, essence, esprit, qu'importe le nom, me doit ne s'amêler pas dans les concepts. Ese es un poco el sentido del tacto, del cual hablas ahora. Sí, claro. Entonces, el tacto que tuvo su primera manifestación arcaica en la función de agarrar, ahora es una función de tantear, de tocar y explorar. La verdad que cuando tú usas el tacto más certeramente es cuando lo usas con la yema de los dedos, cuando apenas deslizas tus dedos como una caricia al mundo. Y cuando haces eso con tus hijos, cuando haces eso con tu amado, te das cuenta que estás trasladando todo un lenguaje. Nuestros antepasados eran capaces de olfatear las emociones, de tocar a la distancia, de tocar en el vacío, mirar en la oscuridad.
Y nosotros estamos un poco atrofiados en cuanto a los sentidos. Tenemos hipertrofiado el cerebro e hipertrofiada la visión. ¿No es claro lo que dice el personaje? A mí me interesa explorar. Lo que quiere el personaje finalmente es la obra cumbre. ¿Cuál es la obra cumbre para el comunicador? Dice, el gesto que hay en mi cara es solo la mitad de la expresión. La otra expresión está en la cara de quien me escuche. Yo aquí esto lo aprendí en una tarde triste en el Louvre, ¿sabes? Es una anécdota que si no... Avant de continuer sur une anecdote qui va nous raconter lors d'un voyage ici en France, je vous propose d'écouter Ivan Latapia avec son nouveau disque Hemisférios. Saveurs, sons et accords. Un voyage dans les traditions latino-américaines. Para Ecos de América Latina tenemos a Iván Latapia. Quisiera presentarlos e invitarlos a escuchar mi disco Hemisferio, que viene recién saliendo y el cual quisiera presentarles con mucho cariño. Hay mucho trabajo detrás y quisiera que pudieran ponerle oreja y que les guste mucho. Tu es né ancré dans ce monde et à la chair, m'a-t-il dit. Avec ce toucher que tu possèdes, tu pourras penser à tout ce que tu veux, sans jamais courir le risque de devenir un intellectuel. Jaime Casas, le maquilleur de cadavres. Temps d'expression à peine, à quelques centimètres de mes doigts. Qu'a pu bien penser Phidias en posant ses mains sur les pierres? Et Michel-Ange, a-t-il senti que la vie battait au bout de ses doigts en s'approchant du marbre?
Il n'y avait pas d'image dans mon cerveau pour accompagner l'émotion que je ressentais en étant sur le point de toucher une preuve défunte de la plus noble de toutes les matières, la chair humaine. Jaime Casas, le maquilleur des cadavres. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. Yo he podido percibir, y a través de algunas páginas del libro, es a pesar de tus previas experiencias que han sido trágicas, dolorosas, tienes un amor por la vida y por la belleza. ¿Cómo lo logras? ¿De dónde encuentras toda esa energía? Te voy a decir la verdad, en este momento la estoy sacando de tu rostro, de tu cara, de tu amor por lo que hago, del interés de conversar. Yo quiero hablar también con los auditores, pero porque estoy hablando contigo. Esto es más complejo. Yo te podía dar una charla científica hablándote a ti de Vernadsky y de Lynn Margulis y decir cómo la geología se unió con la biología y cómo esta mujer, que fue la mujer de Carl Sagan, descubrió el desarrollo de la evolución como un asunto simbiogenético y que explica entonces cosas sobre la evolución epigenética, que en el fondo se traduce todo en explicar cómo nuestros cambios son posibles, porque el medio en el cual vivimos epigenético nos influye y nos provoca cambios genéticos actualmente. Y el medio epigenético más importante es el medio humano, que es el que más nos determina. Pero te diré yo más. Yo tengo unos hijos que son científicos de alto nivel, ¿no? Una hija que estudió acá en París y que nació en el año 75 en dictadura y que trabajó conmigo en escuelas populares y después cuando creció, bueno, fue muy buena alumna, ganó becas y se vino a Francia, se doctoró en biología molecular, se postdoctoró en biología molecular, hoy ya dirige un laboratorio en París, tiene un trabajo de cooperación con un laboratorio de acá de Lyon, iba a venir conmigo en este viaje pero no alcanzó a venir, y hace clases en la escuela de medicina. Y mi hijo que es geólogo, entonces a veces en mi casa los días sábados generalmente nos juntamos en torno a la mesa que llamamos nosotros la mesa de los 1000 codos, porque tú sabes, ponemos el codo y nos tomamos la cabeza y conversamos. La mesa de los 1000 codos. Y conversamos de ciencias, siempre que mis hijos están atorados con sus experimentos, que son muy complejos. Es porque la lógica de la ciencia los lleva a un callejón sin salida. Mira, Rosario, siempre la salida ha sido estética. Y ahí estoy yo con los argumentos de Edgar Morin, hablando de teoría de sistemas complejos y buscando una salida estética armónica, porque la belleza es armadora de realidad, ¿te fijas? Es trascendental y te saca de los pantanos. Usamos la belleza como herramienta de investigación. Además, porque en las peleas donde he estado, he visto que la poesía más hermosa ha nacido del dolor más profundo. Oye, la revolución nicaragüense, por ejemplo, ha sido una revolución con poesías en las paredes y el trabajo nuestro también. Nosotros vivíamos haciendo poemas, haciendo canciones, riendo, porque ese era patrimonio nuestro, no de la dictadura. Y no va a venir cualquier milico a impedir que yo sea feliz. No, yo soy feliz porque soy un hombre bueno y chao. Entonces el amor por la vida es algo que me lo dio mi madre. Yo no puedo traicionarla. El deber mío no es ser rico ni ser importante. El deber mío para honrar a mi madre es ser feliz. Voilà les paroles de Jaime Casas. Mon devoir en tant que fils, c'est d'être ici et d'être heureux. Et ce n'est pas un militaire ou une dictature qui va venir m'enlever ces droits et cet sentiment inhérent qui est propre à chaque être. Ce sont des très belles paroles qui nous a livré Jaime Casas lors de ces entretiens. Je vous propose de continuer avec Travesía de Iván Latapia. Saveurs, sons et accords, un voyage dans les traditions latino-américaines. Radio Pluriel, vous êtes au
à l'émission Écho d'Amérique latine. Nous continuons nos entretiens avec Jaime Casas, écrivain chilien qui vient de publier avec l'éditorial L'Atelier du Tilde, éditorial lyonnaise, ici, Le maquilleur des cadavres. Ces livres, à partir de ces livres, il y a un film qui est actuellement, qui va être présenté à la Mostra des films, au festival, pardon, c'est pas la Mostra de Venise, excusez-moi, c'est au festival de ciné à Berlin. Et donc, je lui ai posé la question à propos de ce film. Comment est-il né ce film à partir du livre? Y de pronto El Amanecer es la película que está basada en tu libro Le maquilleur de cadavres. ¿Cómo comienza esta historia con Silvio Cayosi? Un amigo nos presentó, yo no conocía a Silvio, había visto sus películas anteriormente y me había gustado mucho como director, pero no me habían gustado tanto las películas porque provenían de la pluma de José Donoso. Yo creo que José Donoso fue un excelente escritor. Sin embargo, no forma parte de como yo entiendo la vida. Es un hombre opaco que vivió un poco oculto toda su vida con su homosexualidad, entonces su obra es también opaca. Es una obra de dolor, él pensaba que si no se sufre no es cierto, tú sabes todo aquello, y yo pienso que el dolor que más se conoce es el dolor superado. Entonces pensé que bien sería si este gran director que ha ganado premio a Mejor Director en el Festival de Montreal, que ganó en el Festival de Venecia, y que le ha ido muy bien, tiene 65 premios internacionales, que bien le vendrían obras con personajes potentes. Pues yo creo que el hombre es el que hace el espacio y el tiempo en el arte, y no al revés. El hombre constituye su espacio en el tiempo, porque es el capaz de construir con su presencia, rendir a los dioses del tiempo, arrodillarse a Cronos, te fijas, y resucitar a Aion y a Kairos. Tú sabes que esos dioses son otros dioses griegos. Y entonces, bueno, su cine sería luminoso, estallaría toda su capacidad como director. Pensaba en eso y un día un amigo me dijo, oye, ¿te puedo presentar a Silvio Cayosi? Porque le pasé tu novela El maquillador de cadáver y quiere conversar contigo. Yo dije, bueno, ¿qué quiere? ¿Quiere hacer una película? Tal vez. Y fuimos a conversar con él. Y la verdad que no quería hacer una película porque le parecía muy tétrico, qué sé yo. Yo dije, bueno, está bien. Pero de todas maneras me dijo, podríamos trabajar en una adaptación y arreglar la historia. Me dijo, tú te das cuenta, 12x8 con muertos desollados, es un poco tenebroso. Y usted tiene toda la razón, esto yo no lo escribí para la pantalla grande, lo escribí para los ojos, ¿no? Entonces, que lee novela. Y entonces nos pusimos a conversar durante un año, nos juntábamos, para mi felicidad me invitaba a comer, ¿no? Y lo pasamos muy bien y nos hicimos muy amigos. Y no funcionaba muy bien la cosa porque estaba trabada la historia siempre con los muertos, que teníamos que hacer primeros planos. Y un día me llamó y me dijo, ¿sabes? Te invito a comer a un restaurante japonés, todavía me acuerdo. Me dijo, lo que pasa es que leí una selección de cuentos tuyas. Y estoy, pero absolutamente enamorado de los personajes. Quiero hacer cine con esos cuentos. Yo le dije, ¿con cuáles? Los quiero todos, me dijo. Yo dije, ¿cómo vas a filmar todos los cuentos? No sé, dijo, yo quiero los personajes. Yo esos personajes no los voy a soltar. Yo quiero hacer cine con esos personajes, son entrañables. Me dijo, ¿te das cuenta si son los personajes los que se recuerdan? Todo el mundo sabe quién fue Hamlet, nadie se acuerda de la historia de Hamlet, ¿no? Etcétera. Entonces yo dije, bueno, pero hay un problema aquí con los personajes, yo no sé. Pero bueno, dije, sí, hagamos algo, ¿no? Sí. Entonces empezamos a conversar. Yo le dije, ¿sabes? Hay un problema, yo tengo que ir a la Patagonia porque me invitaron como escritor a hacer una visita y yo hace 20 años que no voy. Y me dijo, yo te acompaño. Y ¿qué vas a ir a hacer? Tú eres un hombre ocupado. Me dijo, quiero conocer tus amigos, quiero conocer tu pueblo donde tú naciste. Tú me has contado que tu padre lo fundó. Le dije, sí, pero ha crecido bastante. Bueno, me dijo, quedarán rastros. Dije, no sé porque no he ido hace 20 años. Me dijo, vamos, y ahí vemos. Bueno, y fuimos juntos. Era la locura, ¿eh? Y allí entonces conocí al lustrabotas que me decía Jaimito, a la prostituta que se acordaba de mí, al tipo que vendía diarios que me dio un abrazo. Entonces fue una fiesta con Silvio ahí. Y luego hicimos un asado en un quincho con un grupo de amigos. Él filmó todo eso y cantamos y reímos y comimos cordero que yo mismo maté y etcétera. Cuando veníamos de vuelta me dijo, ¿qué te parece que nos juntemos esta semana en la productora y conversemos de un posible guión? Me dijo, ¿qué te parece la historia de un escritor que vuelve? Yo le dije, pero eso es lo que acabamos de hacer. Lo que acabas de vivir. Me dijo, sí, habría que hacerle algunos arreglos. En realidad está basado en esta experiencia, pero podría ser el mismo maquillador de cadáveres el que se convirtió en escritor y vuelve. Yo le dije, sí, pero ¿y por qué vuelve y por qué se fue? Me dijo, está totalmente corrupto ahora que está viejo. Le dije, no, ándate a la cresta, yo no hago personajes corruptos. No. Chao, y me fui.
llegó a mi casa y conversó con mi familia y dijo, Jaime está enojado, dijo, todavía ni me escucha. Va a decir que sí, si la historia es interesante. Total que finalmente le dije, bueno, ya, acepto, pues pongámonos a imaginar. Y entonces construimos juntos el guión. Yo tuve un problema grave, porque yo tuve que contar historias distintas a los cuentos originales con personajes hechos para esos cuentos. Entonces, un día en la noche yo dormía y sentí un ruido en el living de mi casa. Y me levanto y estaban todos los personajes reunidos en la mesa de los 1000 codos. Y estaba liderado por el maquillador de cadáveres. Y yo entro y dije, ¿qué pasa aquí? Y los reconocí. Y dije, oh. Dijo, ¿no reconoces a tus propias criaturas, imbécil? Y yo dije, perdón, disculpe. Oye, me dice el maquillador de cadáveres, ¿no leíste Niebla de Unamuno? Y yo dije, sí. ¿Y cómo te atreves a tergiversar nuestras vidas? Desgraciado, ¿cuánto te pagó Cayosi? ¿Te forraste? Y un ataque terrible. Se llama La rebelión de los personajes. Esta historia es terrible. Entonces, yo le dije, oye, pero ¿cómo es esto? No puede ser. Yo tengo derecho, no tienes ningún derecho a decidir por nosotros. Tú no has oído hablar de la autonomía de los personajes, que no son esclavos de su autor. ¿No has oído eso? Yo dije, sí, pero no sé, yo no creo. Estaba descolocado, de repente suena el timbre y aparece don Fermín, un viejito de 93 años, al que le escribí ese cuento del que te hablé, ¿no? Y me dice, don Jaime, ¿por qué está levantado hasta ahora? Yo dije, mire, están todos los colegas suyos ahí, ¿me quieren ahorcar? Yo le dije a Pancho, ¿y qué vas a hacer? Me dijo, es simple, no te vamos a dejar dormir, no vas a poder escribir nunca más. Esto de ahora es una muestra de lo que somos capaces de hacer. Estamos dentro de ti, ¿te das cuenta? Tú nos perteneces a nosotros. Yo estaba asustado, aterrado. Entonces don Fermín me dijo, déjeme a mí, yo sé qué hacer con estas criaturas. Y yo me fui a dormir y al otro día desperté de un sueño profundo y había una carta en el velador, escrita por don Fermín. Y me decía, mi querido don Jaime, les dije una sola cosa. Le dije, muchachos insolentes, ¿ustedes de qué creen que están hechos? Ustedes están hechos con trozos de vida de don Jaime. Y él no se ha quejado. ¿Qué se quejan ustedes? Tienen el ego muy grande, se sienten importantes. Hagan algo valioso. Presten su vida para que existan otras historias. No hay nada más bello que eso. Agacharon la cabeza y se fueron. Salvé la situación. Entonces le contesto a Silvio y me dijo, ¿tú estás loco? Y dije, yo creo que sí. Yo creo que tú estás más loco que yo. Entonces empezamos a trabajar en el guión. Oye, esto fue el año 2006. Mira cuánto estamos. 10 años. 10 años. Bueno, pues esta fue la primera parte de la entrevista sobre la película Y de pronto el amanecer, que seguramente será una película qui viendra aquí à Lyon. C'était un entretien avec Jaime à propos du film que Silvio Casoli a fait à partir de son œuvre, plus de plusieurs œuvres, mais basées sur le maquilleur des cadavres. Nous allons faire une émission très certainement lorsque le film sera présenté ici en France, parce qu'il a de fortes chances qu'il soit présenté dans des cadres soit des festivals de cinéma ibérique et latino-américain, soit tout simplement qu'il soit premier, et dans ces cas-là, il sera dans les salles. Mais nous avons parlé de l'Atelier du Tilde. L'Atelier du Tilde est une maison d'édition ici à Lyon. Qui font une collection de romans et de récits. Tous les textes qu'on trouve chez eux, ce sont des narratifs, et l'écriture est mêlée au réalisme ou aux éléments un peu grotesques, mais ils font l'Atelier du Tilde, comme je vous disais, c'est un atelier local lyonnais. Julie Sanchez, qui est libraire et traductrice littéraire diplômée de l'Université de Bordeaux, a s'occuper de l'œuvre de Jaime Casas, car il a un attachement ancien et manifeste. Et pour Julie, c'est sa première traduction publiée. Nous avons joint Alexis, qui fait partie aussi de cet atelier, car ils sont aujourd'hui dans un festival et ne pouvaient pas être en présence, mais ils nous ont envoyé un petit peu comment on choisit les manuscrits et pourquoi ils ont choisi les maquilleurs des cadavres. Écoutons-le. J'ai pris la décision de publier Le maquilleur de cadavres. En 2013, j'ai fait un nouveau séjour à Santiago du Chili, où j'étais en voyage,
Et comme souvent lorsque je suis en Amérique du Sud, j'avais fait une sélection de livres et de manuscrits à ramener. J'avais déjeuné avec un de nos auteurs, Walter Garib, qui m'avait évoqué différents autres écrivains, dont Jaime Casas. Je suis tombé sur Le Maquilleur de cadavres, donc en langue originale, en librairie. Je l'ai pris. Je l'ai lu pendant le reste de mon séjour. Et j'ai tout de suite senti que c'était un livre qui avait un potentiel assez intéressant pour la langue française, pour la perspective de le traduire. Et donc je l'ai ramené. Et puis voilà, bon, après les choses ont pris un certain temps. Je l'ai lu un peu plus attentivement. J'en ai parlé avec l'équipe éditoriale. Et puis on s'était dit que ce serait quand même sans doute une belle idée que de mener à terme le projet. Là-dessus, Julia Culsien, ma coéquipière, a fait des recherches. Elle s'est rendue compte qu'il y avait une jeune femme qui avait fait auparavant des études de traduction, qui avait commencé d'aborder certains passages du texte en s'essayant à les traduire. Elle tenait un blog sur ses études de traductologie et surtout de traduction littéraire d'ailleurs. Et donc on s'est dit que c'était sans doute pertinent de la contacter, de savoir un petit peu où elle en était et de lui proposer éventuellement de faire la traduction. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, nous, étant nous-mêmes traducteurs de formation, on traduit nous-mêmes les livres qu'on publie, puisque nous sommes devenus éditeurs ensuite par la force des choses. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté Julie Sanchez. Je lui ai dit que on était en pourparlers avec la maison d'édition chilienne L'Homme pour la perspective de publier le livre en français. Voilà, et je lui ai proposé, je lui ai dit que de toute façon on allait traduire ce livre. Je lui ai proposé de continuer sa traduction et de la finaliser à nos côtés. Elle a été assez emballée, donc on a commencé à travailler avec elle, et puis voilà, et puis on a sorti le livre donc il y a un peu plus d'un an. Radio Pluriel, radio de découverte. Continuamos con la entrevista a Alexis Dedieu de l'éditorial L'Atelier du Tilde. Atelier du Tilde est une éditoriale locale lyonnaise. Le Maquilleur de cadavres, c'est un livre qui n'est pas commun parce que d'abord, bon, même si je me doute évidemment que c'est un petit peu l'argument de tout éditeur qui essaie de se convaincre, hein, mais blague à part, non, c'est un livre qui a quelque chose d'assez intemporel. C'est quelque chose c'est un roman qui ne s'inscrit pas dans une forme de contemporanéité très marquée. Et à ce titre, je me suis dit que c'était sans doute un roman qui avait une possibilité d'avoir une portée un peu universelle, ou en tout cas un peu plus large que ce qu'on pourrait imaginer. C'est un livre qui a une puissance d'évocation dans l'imaginaire, dans les descriptions, dans la définition des personnages qui est énorme. C'est un roman, comme je le dis souvent, qui est très âpre, très rugueux, parce que les personnages et le décor sont eux-mêmes hostiles, sont sauvages. Et c'est un roman qui est comme le disait l'auteur, qui est complètement anti-intellectuel, en ce sens que il incarne une forme de relation avec les êtres qui passe avant tout par le toucher et par le contact physique, y compris le contact avec la mort, avec la violence. Voilà. Mais c'est un roman qui est extrêmement généreux. Parce que il émane de lui une véritable humanité et que le Casas a le sens du détail qui fait mouche. Donc il y a des paragraphes qui vont déboucher à un moment sur
sur une petite phrase qui va clore l'ensemble en donnant dans le mille, parce que le lecteur va d'un seul coup se dire mais voilà, je comprends où est-ce qu'on veut m'emmener, et c'est très beau parce que c'est pas grandiloquent, c'est à la fois un mélange de pudeur et en même temps d'une certaine crudité dans certains détails, dans la façon d'aborder certaines choses liées au corps, à la sexualité ou a la mort. Bien, pues este fue una emisión realizada con Jaime Casas, al cual tuve el placer de charlar largamente y al cual me gustaría mucho invitar a hacer una emisión en directo desde Chile en cuanto tengamos noticias de la película y de pronto El amanecer de Silvio Cagliozzi. Je vous rappelle les titres: Le maquilleur des cadavres, L'atelier du Tilde ici à Lyon. Et je vous dis merci d'avoir écouté notre émission. Je vous laisse avec Hemisferio, le disque Hemisferio et de Iván Latapia, musicien chilien et viajero. Muy buenas tardes y que tengan un feliz domingo. Viajemos con Iván Latapia, viajero. De l'Argentine au Mexique, en passant par l'Équateur ou le Nicaragua, les rythmes de la musique latine sont sur Écho d'Amérique latine.